Esta semana tuve la oportunidad de hacer un viaje a La Paz, Baja California. ¿Quién ha hecho un viaje a La Paz? ¿Quién conoce La Paz esta semana? Y fui por trabajo. Y entonces pasó algo muy chistoso porque mi esposa acostumbra a preguntarme ¿qué tal está el lugar? ¿Qué tal el hotel? ¿Qué tal la ciudad? Yo iba por 3 días de trabajo y el primer día le dije a mi esposa, ¿sabes? Está bien feo. Tomé un taxi del aeropuerto al lugar al que iba a llegar a trabajar, llegué así directo a trabajar y después del lugar de trabajo, en un hospital, el Hospital General ahí en La Paz, me fui a mi hotel y no me gustó nada, no me gustó absolutamente nada La Paz. Dije, ay, las casas están bien feas, las calles bien desérticas, ¿por qué tanto extranjero? Porque viajé con muchos extranjeros, en el avión iban muchos extranjeros y no veía yo, la verdad amigos, yo no veía que estuviera bonito. Entonces, fiel a mi costumbre, yo soy de las personas que cuando viaja por trabajo no sale del hotel. Y entonces me quedé encerrado esa noche o esa tarde-noche en el hotel, no salí, solamente me crucé a un Oxxo, compré algo, fui a comer, luego en la noche fui a un Oxxo, me compré algo y me fui a encerrar a mi cuarto de hotel. Al otro día, en el nuevo lugar de trabajo, con la organización con la que iba, una de las personas me dijo, amigo, ¿qué tal? ¿Saliste? ¿Conociste La Paz? Y yo le dije, no, me quedé en el hotel. ¿Cómo crees? Nosotros fuimos ayer al malecón y está padrísimo, ¿no? De lo que te perdiste. ¿Y te ha pasado que te hay un dejo de que ching, hubiera ido? ¿Qué creen, amigos? El malecón, que me dijeron que estaba bien bonito, me quedaba a 2 cuadras de mi hotel. ¿Te das cuenta que a veces puedes ir a un lugar y no conocerlo? Que a veces puedes visitar una ciudad y aún así no terminar por conocerla, o no conocerla porque no tienes el mínimo interés por conocerla. Eso me hizo entender una gran verdad, amigos. De Dios solo conocemos lo que la religión nos ha hecho conocer. De Dios solo conocemos lo que la religión nos ha permitido ver. Voy a cambiar el micrófono, esto me incomoda mucho. Sí, ahí está. De Dios solo conocemos lo que la religión nos ha hecho ver. Hay muchas cosas de Dios que no conocemos porque no hemos querido salir del cuarto de hotel y darnos cuenta que Dios es más. Más de lo que un día nos dijeron, más de lo que un día nos vendieron, más de lo que un día nos expusieron en un lugar parecido a este, en un lugar donde se habla de religión. Y esa visión es muy limitada, se queda muy corta esa visión. Cuando ves a través de la óptica de un dogma de la religión, tu visión se ve disminuida, es entorpecida tu visión y concepción acerca de Dios. Y cuando yo decidí salir al otro día y conocer el malecón, me di cuenta de todo lo que me había perdido. Estuve cerca de media hora en el mar, escuchando las olas y teniendo un tiempo quizá para mí, un tiempo de desconexión. No vi mi celular, estuve muy al pendiente de qué me transmitía el mar. Y por eso hoy traigo un mensaje el cual he titulado Dios es más. Di conmigo, Dios es más. Una de las más grandes limitaciones de la religión que se nos ha inculcado, y lo voy a decir así, muy persuasivamente y muy disimuladamente, que se ha ido introduciendo poco a poco y que inclusive, amigos, es un gran acierto de Satanás que tú y yo creamos esa falsa verdad, porque muchos la consideran una verdad. Es la siguiente, amigos, que el pecado es más grande que Dios. Nos hemos puesto los lentes de la religión para tratar de ver a Dios, y de una forma disimulada ha aparecido este pensamiento que ha regido nuestra vida a lo largo de muchos años. Cometer el error de pensar que mi pecado es más grande que Dios. Concibo el pecado con una magnitud tal que a Dios lo dejo en un plano muy diferente. Lo concibo pequeño, lo concibo inclusive como si no pudiera vencer mi pecado, como si no pudiera ser más grande que mi pecado.
Y eso sin duda, amigos, ha afectado nuestra espiritualidad a lo largo de muchos años. Pensar que mi pecado puede ser más grande que Dios. Entonces, entendiendo esto y analizando esto, descubrí que tememos tanto pecar que se nos olvida vivir. Tememos tanto pecar, nos asusta pecar, no queremos caer, no queremos fracasar, que se nos olvida vivir, se nos olvida disfrutar la vida plena que Dios nos prometió. Estamos tan acostumbrados a este discurso donde el pecado es más grande que Dios, que olvidamos vivir y disfrutar la plenitud de vida que Dios promete para todos nosotros. La religión nos ha hecho creer que el pecado es más grande y que inclusive pareciera que Dios no puede salvarnos del mismo pecado. Y quizá por esa razón, amigos, es que muchos no disfrutan su espiritualidad y que muchos les cuesta trabajo seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús, de acuerdo a la religión, significa dejar de pecar. Volverte una persona santa por arte de magia y nunca más caer. Entonces, el pecado se vuelve tan grande que provoca efectos en nuestra espiritualidad. Yo quiero hablarte de dos efectos que provoca esta perspectiva incorrecta sobre el pecado. El primer efecto es: cuando tienes esta óptica, hablas más del pecado que de Dios. Centras tu vida y tu atención en el pecado y dejas a un lado a Dios. Sabes, mi esposa y yo fuimos líderes de jóvenes alrededor de 8 años. Cerca de 8 años estuvimos en esta casa sirviendo, trabajando con jóvenes. Y nuestras clases en gran parte se basaban en decirle a los jóvenes que fueran santos, en hablarles de rectitud, de santidad, de la importancia del pecado y de las consecuencias del pecado. Les decíamos que no se enamoraran a temprana edad porque el riesgo de fornicar era prácticamente alto e inevitable. De hecho, algunas iglesias utilizan esta costumbre. Viene una costumbre desde Estados Unidos y ha bajado a América Latina. Y esta costumbre es que te dan un anillo, y ese anillo es para comprometerte en llegar virgen al matrimonio. Y la realidad es que el porcentaje de personas que lograron con éxito llegar vírgenes al matrimonio es muy pequeño. Mi esposa y yo en estos grupos de jóvenes les hablábamos tanto de no pecar que se nos olvidó enseñarles a amar a Dios. Enfatizábamos tanto, nuestra retórica era sobre no pecar, que olvidamos enseñarles a amar a Dios. Los asustamos de alguna manera prohibiéndoles relaciones y amoríos, que muchos de ellos, amigos, terminaron entregando su corazón y su virginidad prácticamente a escondidas. ¿Escondidas de quién? De la iglesia. Muchos de esos jóvenes a los cuales les hablamos un día se extinguieron como los dinosaurios. Ya nunca más visitaron un lugar, una iglesia. Y no solo eso, muchos hoy ya no son parte de ninguna iglesia. Todos esos programas que nos tocó a muchos de nosotros, y no solo hablo a mi generación, yo tengo 32 años, le hablo también a la generación de mis padres, cerca de los 60 años, que quizá tuvieron un conocimiento de Dios en una iglesia cristiana en ese periodo, en ese tiempo de su juventud. Involucraban mucha culpa y pocas herramientas. Eran más el temor por pecar que las herramientas que podían ayudarte a tomar buenas decisiones en tu juventud. Asustaban los maestros para que no pecaras, como si ellos fueran Dios, los ofendidos por el pecado. Nunca nos enseñaron que tener ese tipo de encuentros sexuales a temprana edad no siempre es un tema de pecado, incluyen más cosas. Hay un problema en tu estructura emocional, familiar, estructuras personales, inclusive situaciones de infancia delicadas. Y notábamos ahora que hay una nula o escasa educación sexual en nuestra generación y en las generaciones que están despertando. Llegamos muchos de nosotros, amigos, y eso es una realidad, a enfrentar un matrimonio. Yo quiero preguntarle al auditorio, ¿cuántos de ustedes están casados? Ustedes no escucharon bien, ¿cuántos están cansados de estar casados?
¿Para quién de ustedes es fácil el matrimonio? No es fácil, ¿verdad? No es fácil estar casado. No es fácil enfrentar un matrimonio. Literal, hay que enfrentar un matrimonio. Porque muchos de nosotros nos casamos hiper jóvenes, súper jóvenes, sin vivir experiencias propias de la juventud. ¿Y sabes cuál era el móvil del por qué nos casábamos? Nos casamos para no pecar, para poder practicar lo que en la juventud sin estar casado es pecado, para poder no quemarnos, ¿no? Y poder disfrutar de una vida sexual y que no fuera concebido como pecado. Solo por eso nos casamos. Hace algunos años me decía mi cuñado, oye, estaba cumpliendo 27 años, me dijo, oye, ¿tú qué hacías cuando tenías 27 años? Yo le dije, bueno, yo ya estaba casado, ya era recién papá. Me dijo, no manches, yo ni novia tengo. Muchos solo se casaban para no pecar. Había amor quizá en la relación, pero al mismo tiempo había temor y culpa. El temor y la culpa acompañaban esta decisión de casarse. Y muchos de esos matrimonios, me consta, hoy en día ya no existen. No sobrevivieron las malas rachas, porque el móvil de su unión fue no pecar, no quemarse, no andarse comiendo la torta antes del recreo. Solo por eso decidieron unirse. Como paréntesis, amigos, el apóstol Pablo va a escribir en la primera carta de Corintios, capítulo 7, que es mejor estar casado que estarse quemando. Y de repente tomamos estos versículos de una forma literal, ¿no? Y te anticipo, entender la Biblia de forma literal te va a llevar a muchas crisis emocionales. Porque para poder entender la Biblia necesitamos saber su contexto. ¿A qué sociedad le está hablando Pablo? Y la sociedad a la cual estaba Pablo era una sociedad más sencilla que lo que hoy es. Hoy tenemos una sociedad más compleja. ¿Y sabes por qué? Porque antes la esperanza de vida era de 40 años. La gente vivía muy poco. Entonces, su despertar sexual comenzaba muy temprano. Entonces es bien fácil, ¿no? De repente ser Pablo y decirle a todos, antes de que te quemes, mejor cásate, brother. Porque el tiempo de pubertad era de tan solo 6 años aproximadamente. Se iban casando por ahí de los 16 a los 18 años. Pudo haber sido de 4 a 6 años aguantarse. Pero ¿qué le dices a esta generación que no se quiere casar? Y que si se casa cerca de los 40 años. ¿Cómo abordas a un grupo de jóvenes que tienen un tiempo de pubertad muy prolongado, más de 10 años, y donde no les damos recursos, sino solamente culpa y miedo? Creo que debemos hacer algo más que ayuden a muchos de ellos a tomar buenas decisiones y hacer a un lado esa cultura culposa para, escucha bien, no sacrificar a otra generación más en un altar de puritanismo, de pureza aparentemente, con las graves consecuencias que muchos de nosotros sufrimos. Porque no solamente la religión trastocó nuestra sexualidad, sino también trastocó el deseo de conocer a Dios. Porque si pecábamos y caíamos, la religión nos hizo creer que no podíamos relacionarnos con Dios. Yo quiero decirte una verdad que incomoda, pero el miedo nunca ha sido una opción. Si analizas la forma de gobierno, te darás cuenta que el miedo por muchos siglos ha sido usado como un método de control y de manipulación. Pero la realidad es que elegir el camino del miedo no nos ayuda en lo absoluto para vivir una vida que agrade a Dios. Si el móvil es el miedo, si la forma es el miedo, aunque lo intentes, no vas a lograr agradar a Dios. Esa es la forma en la que vivían las personas antes de la venida de Jesús. Con culpa, con miedo a pecar. Y se les olvidó vivir, se les olvidó disfrutar de una relación con Dios. Y muchos de ellos no fueron salvos porque sus actos no demostraban obediencia, sino desobediencia. Muchos en otro tiempo han venido, y lo quiero decir de una forma muy personal, muchos se han acercado a mí y me han preguntado, oye, ¿por qué no predicas sobre el infierno? ¿Por qué no haces evidente las consecuencias del pecado en tus mensajes?
¿Por qué no hablas de pecado, Aarón? ¿Por qué no enfatizas acerca de que hay un infierno y que las personas se pueden ir al infierno? ¿Sabes por qué ese fue el método por el cual muchos en los 90s asistieron a una iglesia? Solo por miedo, no porque quisieran conocer a Dios, no porque quisieran relacionarse con Dios, sino por no quedarse en el rapto o por no ir al infierno. El miedo nunca ha sido una opción para ser salvos. El miedo nunca ha sido una opción para relacionarnos con Dios. Y hemos entendido, amigos, que cuando han venido esas personas a cuestionarme de por qué no hablo del infierno y por qué no hablo de las consecuencias del pecado, yo he entendido que cuando el pecado es lo único que hablas, no hay cabida para Dios. Cuando es el pecado lo único que tienes por hablar, Dios, ¿dónde queda? No hay espacio para Dios en tu boca, en tus pensamientos, en tus palabras. Yo en lo personal, amigos, no quiero perder más el tiempo hablando del pecado cuando puedo conocer y hablar de aquel que venció el pecado. Yo no quiero más perder el tiempo y enseñarte del infierno y hablar porque tampoco fue el mensaje de Jesús. Jesús tampoco vino a hablarnos del infierno. Jesús vino a promovernos una vida donde somos libres para amar, libres para obedecer a Dios, libres para elegir amar y obedecer a Dios. Yo no quiero perder el tiempo en hablar del pecado cuando puedo conocer y hablar del que venció al pecado. Por eso, amigos, es que un efecto de esta visualización distorsionada sobre el pecado cuando pensamos que es más grande que Dios es que vas a hablar más del pecado que de Dios. Y ahí, amigos, es una señal de alerta que tienes que cambiar en tu espiritualidad. Tienes que redefinir tu relación con Dios porque tu relación con Dios está basada en miedo y temes más pecar que se te olvida vivir. Te dije que no iba a estar tan cómoda esta plática. Hay algunos que veo como diciendo, cállenlo, lo callo. Quítenle el micrófono. Segundo efecto, amigos, este es más fuerte. Porque no solamente afecta tu relación con Dios, sino también tu relación con la gente. Esta imagen distorsionada también te afecta con las personas. ¿Y sabes cómo? Es así. El pecado de otros te ofende. Ese es otro indicio de que algo debe de cambiar en nuestra espiritualidad y que tu enfoque sobre el pecado es incorrecto. Cuando te vuelves el juez de la vida de alguien más. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento se han sentido incómodo, ofendido, agredido por las decisiones malas de un familiar, de un amigo, de un conocido? A mí me pasa todo el tiempo. Me sucede con frecuencia que cuando veo las decisiones que toman familiares, amigos o conocidos, me siento ofendido como si a mí me estuvieran haciendo algo con sus decisiones. Asumes un rol de juez y muestras tu posición y tu indignación sobre el pecado de alguien más. Pero partamos de una poderosa y gran verdad. Hoy vengo a darte verdades, herramientas que pueden ayudarte a redefinir tu espiritualidad. Herramientas que Dios nos dejó en su palabra para poder caminar de una forma libre y mejor en nuestra relación con Dios. Juan capítulo 16 nos dice, pero les digo la verdad, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque ya estaban llorando los discípulos porque ya no iban a ver más a Jesús. Si no lo hago, el Consolador, es decir, Jesús, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Espíritu Santo. Aquí lo demuestra o lo expone como el Consolador. Y dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Qué interesante. Qué interesante darnos cuenta que convencer a la gente del pecado no es nuestra facultad, sino es la del Espíritu Santo. Qué interesante darnos de cuenta que a mí no me corresponde decirle a alguien su pecado, que es la función del Espíritu Santo, que viene, convence al mundo del pecado, pero también de justicia y de juicio, porque aunque tú no lo creas, la humanidad no sabe dar justicia y juicio. No solamente viene con aquellos que intentan convencer a otros de su pecado, también viene para decirnos, no has sido justo, no has practicado la justicia como se practica en el cielo.
No has sido tampoco bueno en tus juicios. Convencer a la gente de su pecado no es nuestra responsabilidad. Esta facultad solo es del Espíritu Santo. Me ha tomado muchos años enseñar esto y muchos años en erradicarlo de mí mismo esto. Pero es que esta imagen distorsionada, lo que me ha hecho creer la religión de quién es Dios, me ha hecho pensar que a mí me corresponde decirle a alguien que está fallando. Quien juzga se pone en el lugar de Dios. Mira lo que dice Romanos 2:1. Traigo unos versículos bien interesantes, bien picantes. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas, pero de una forma diferente. El escritor de Romanos nos dice, no tienes excusa, quien quiera que seas. Me encanta esta forma de llamar nuestra atención, quien quiera que seas, porque hay gente que se siente con autoridad moral superior a otros para poder juzgar. Hay personas que por el título, por el término que utilizan dentro de un lugar como este, como los pastores, los líderes, se sienten con esa autoridad de poderle decir a otros cómo vivir. Pero dice, quien quiera que seas, no importa tu cargo, no importa tu condición, no importa si te sientes superior, tú no tienes pretexto, porque cuando tú juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, porque tú practicas las mismas cosas que esa persona. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice Jesús, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, mejor perdonen y se les perdonará. Y Santiago capítulo 4, versículo 2 es maravilloso. Santiago capítulo 4, versículo dice, no hay más que un solo juez. Y conmigo un solo juez. Aquel que puede salvar y destruir. Tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Solo hay un juez. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. Solo hay un juez. Solo hay un juez. Aquel que puede salvar. Entonces, vivir una vida enfocada en no pecar no solamente afecta mi relación con Dios, cuando ya me olvido de amar a Dios y me enfoco en solo querer obedecer, sino también trastoca mis relaciones humanas. Afecta no solo mi relación con Dios, sino también mis relaciones humanas. Quien de repente piense que su espiritualidad solo se trata de amar a Dios es equivocado. Una correcta espiritualidad también es ¿qué estás haciendo con tu prójimo? ¿Lo estás amando? ¿Lo estás bendiciendo? ¿Lo estás ayudando? ¿Lo estás apoyando? ¿Cómo, dice Juan, cómo puedes amar lo que no ves si lo que ves no lo amas? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si cuando ves a tu prójimo solo lo juzgas, solo condenas sus acciones, solo lo acusas de pecado, como si fueras, amigo, abogado del diablo? Porque el diablo es quien condena el pecado, es quien acusa, es quien le dice a Dios, mira lo que hizo Pedrito, mira lo que hizo Leandro, y es el pastor. Asumir un rol de juez te hace abogado del diablo. Exponer el pecado de alguien más afecta tu espiritualidad, porque no fuimos llamados a hacer eso. Fuimos llamados a amar, a bendecir, a orar por los que caen para que se levanten, sean restaurados y sean bendecidos. A eso fuimos llamados, para recuperar, para volver a levantar, para proyectar a otros sobre sus condiciones. Para decirles, amigos, el enfoque no es el pecado, el enfoque es amar a Dios. Ahí enfócate. Necesitamos arrancar de raíz muchos vacíos, pero también muchos vicios que corrompen nuestra espiritualidad y que no permiten que tengamos una espiritualidad sana. Y quizá al final de todo el camino descubras algo que tu enfoque incorrecto del pecado quiere evitar que veas. Yo quiero pedirle a una persona alta que venga aquí conmigo. Es que yo estoy bien chaparrito, no es tan fácil el reto. Alguien alto, a ver, eso, un aplauso a mi querido Marcelino. Puedes subirte, por favor. Esto va a estar bien padre, amigos.
Porque quizá al final de toda tu historia, de toda tu vida, de toda tu espiritualidad, llegues a esta conclusión. Y es que cuando tu enfoque está centrado en que el pecado es más grande que Dios, porque la religión te ha hecho creer que es así, hay una verdad oculta que tú quizá nunca visualices y te pierdas el resto de tu vida, pero es la verdad más profunda, significativa y hermosa que puede cambiar toda tu historia. Y yo soy esa verdad en este momento, y Él es el enfoque al pecado. Cuando tienes una concepción del pecado que está por encima de Dios, esta verdad intenta llamar tu atención, pero tú intenta que no me vean. Me quisiera meter así, ¿no? Un fuerte aplauso a Marcelino. Algunos alcanzan a ver tantito de quién es Dios, tantito, pero no pueden ver con claridad, porque hay una barrera frente a ellos que no les deja ver esta verdad. ¿Están listos para saber esa verdad? Partamos de que tú y yo somos pecadores. Eso es una verdad, ¿verdad? Sí. Vale la redundancia. ¿Verdad, verdad? No hay duda de que somos pecadores. Eso es una verdad. Otra verdad es que el pecado te lleva a la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es. Es otra verdad que nosotros no podemos negar. Te destruye el pecado. Pero hay una verdad mucho más grande y poderosa que todas estas que te acabo de citar. Y si tú te vas a aferrar a algo en esta vida, que sea aferrarte a la verdad de que Dios nunca te va a dejar de amar. Hay verdades frente a nosotros. Somos pecadores, la paga del pecado es muerte, pero hay una verdad que puede cambiar tu historia para siempre y tu espiritualidad para siempre. Que esa verdad es la que muchos no han alcanzado a ver por un enfoque incorrecto sobre el pecado. Y esa verdad es que al final de todo, Dios nunca te va a dejar de amar. Nunca. Porque su amor no está condicionado en nuestro comportamiento. Dios no nos deja de amar si pecamos. Esta verdad, amigos, opaca y deja pequeñas a todas las demás. Y una táctica de Satanás es intentar hacer ver las otras verdades más grandes, porque sabe bien que lo único que te queda es la culpa y el sentimiento de indignidad, de no sentirte digno. Por eso es que el diablo utiliza este chantaje, porque sabe que lo único que te queda cuando sabes que eres pecador y cuando sabes que la paga del pecado es la muerte, lo único que te queda es vivir con culpa, vivir con miedo, vivir sintiéndote indigno delante de Dios. Y por eso muchos ya no han regresado, porque les pesó más estas dos verdades. Pero cuando tú avanzas en tu relación con Dios y dejas a un lado esta perspectiva incorrecta del pecado, te das cuenta que la verdad más profunda y significativa y que nadie puede refutar y negar es que Dios nunca te va a dejar de amar. Y cuando te encuentras con esa verdad, las otras verdades que son ciertas, como que eres pecador y el pecado produce muerte, se quedan pequeñas, porque ahora tu enfoque está en conocer a aquel que venció el pecado, aquel que minimizó esas verdades, y que a pesar de que caigas, hay alguien para levantarte y para proyectarte sobre un camino de esperanza, sobre un camino de vida, sobre un camino de bendición, amigos. Esta es una verdad a la cual tenemos que aferrarnos, porque no es para todos. Es para todos, pero se oculta muchas veces porque este enfoque incorrecto del pecado estorba en mi relación con Dios. Mi mamá me recordaba que
hace muchos años. A mi abuelo materno, el papá de mi mamá, yo le debo la caricia. No, eso no me recordó. Me recordó que en un momento donde mi mamá se enteró de la infidelidad de su padre con mi abuelita, mi mamá en su estado de hija lastimada, pero consciente que Dios es más, le dijo: papá, aún hay tiempo, Dios nunca te va a dejar de amar, Dios te puede perdonar. Y mi abuelo respondió: no, Dios no me puede perdonar esto. Quizá el dolor más grande de nosotros es que muchos años estuvo en ese estado, en esa condición, con una concepción incorrecta de quién es Dios, y perdió la vida manejando un tren. Es bien doloroso, amigos, que personas que amas mueran con la idea de que Dios nunca nos va a perdonar, de que Dios nos puede dejar de amar. Yo me siento muy triste porque en otros años yo motivé a muchos jóvenes. Mi mensaje, mi discurso sacrificó a muchos jóvenes aquí. Yo cargo en mi conciencia la muerte espiritual de muchos que por una concepción equivocada de quién es Dios me hizo tontamente perderlos. Quizá yo quería ganarlos con un discurso de santidad, de perfección, de sacrificio, pero los terminé perdiendo. Muchos de esos jóvenes hoy no quieren saber nada de Dios, quizá por mis propias palabras. Su amor no está condicionado a nuestro comportamiento. Su amor, amigos, va por encima de nuestras fallas y de nuestros pecados. Por eso es que el pecado nunca puede ser más grande que Dios. Dios es mucho más grande que el pecado, porque, amigo, su amor va por encima de tus fallas. ¿Me dejas contarte una historia? Esta historia tiene que ver con Jesús. Uno de los momentos de Jesús ocurrió en una aldea. Y vinieron los fariseos delante de Jesús y le dijeron: maestro, sorprendimos a una mujer en adulterio, y la ley de Moisés nos dice que debemos de apedrearla. ¿Tú qué dices? Hacían todo esto para intentar hacer caer a Jesús y poder utilizar una de sus palabras y que pudieran ser usadas en su contra. Estos hombres malvados, religiosos, utilizaron a una mujer como arma contra Jesús. No les importaba la justicia, porque no practicaban la justicia. No les importaba un juicio correcto, porque vivían matando a muchos por su pecado. Es evidente que engañaron a esta mujer. Ellos iban gritando que esta mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio. Sin embargo, yo siempre me he preguntado: ¿y dónde está el hombre con el que practicó adulterio? ¿Por qué es que no trajeron a un hombre en ese momento? Algunos teólogos han expresado que quizá dentro de ellos, dentro de ese séquito de religiosos, estaba con el que practicó el pecado, y solamente lo hizo y utilizó a esta mujer para intentar hacer caer a Jesús. Ellos claramente eran las personas que veían el pecado en otros, pero eran ciegos de su propio pecado. Y entonces dice el versículo 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que sea el que arroje la primera piedra. Esta frase la sabemos de memoria, la hemos utilizado en otros momentos. Jesús lo dejó claro: quien quiera
que fuera el testigo, quien quiera que haya sido el que tenía el derecho de arrojar la primera piedra por haber encontrado a esta mujer practicando adulterio. Bueno, por su hipocresía es tan pecador como la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a ejecutarla, pero hagámoslo bien. Uno de los testigos tiene que tener lista la piedra. Así que, ¿quién de ustedes es el que presenció el crimen y que solamente trajo a la mujer y no al hombre? Porque ahí estás fallando en tu juicio. Ahí no eres un correcto juez. Te faltan evidencias, amigo. ¿Quieres que la apedreemos? Trae al hombre. ¿Sabes qué hicieron todos? Arrojaron la piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de mayor edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y conmigo, solo quedaron Jesús y la mujer. Entonces Jesús le va a preguntar a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Esta pregunta siempre ha retumbado en mi corazón. Esta pregunta es explosiva porque fue transmitida de Jesús a la mujer para hacerle ver a la mujer que aún faltaba una persona en ese momento. ¿Quién era? Jesús. Esta pregunta va dirigida a una mujer que se percata que muchos se van, pero sigue quedando un juez. Sigue quedando alguien que puede acabar con su vida, amigos. La mujer sabía perfectamente que sus últimos latidos podían ser en ese momento. Y quizá tú has sido ese pecador que en momentos difíciles has estado frente a tus enemigos y ellos han querido que mueras. Pero me encanta lo que ocurre porque aún quedaban dos, Jesús y la mujer, y el único que podía condenarla y apedrearla no lo hizo. Prefirió salvarla y dar una nueva oportunidad para vivir. Y esa es la verdad a la cual tenemos que aferrarnos, que al final del camino todos nuestros enemigos van a quedar avergonzados y el único que se va a quedar para levantarnos es Dios, el que nunca nos va a dejar de amar a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que hemos obrado. Si te tienes que aferrar a una verdad, aférrate a esta verdad. Esta verdad cambia tu espiritualidad y trastoca tu corazón y tu relación con los demás. Porque cuando sabes que Dios va a permanecer hasta el final, ya no vas a ser el enemigo que llena de juicio a alguien más. Sino te vas a dar cuenta que cuidado, porque te la vas a enfrentar contra Dios. Cada vez que asumes el rol de juez, amigo, sabes perfecto que alguien va a defender al pecador. Y ese es Dios. No creo que quieras enfrentarte contra Dios. Ninguno te condena, ni yo tampoco. Vete y no peques más que sigue, no es decirle, y cuidado con que vuelvas a caer, porque ahora sí no vengo. Vete y no peques más es decirle, siempre estaré contigo, no lo dudes. Hay una nueva oportunidad para ti, hay un nuevo futuro para ti. No moriste, ahora viviste y puedes encarar la vida de una mejor manera, porque nunca te voy a dejar. Y me encanta la canción que cantamos hace unos instantes porque nos dice: corro a mi Padre una y otra y otra y otra vez, las veces que sean necesarias, amigo. Puedes correr al Padre. Dice la palabra de Dios que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Aún hay tiempo para buscarlo, lo puedes buscar siempre, porque Dios nunca nos va a fallar. Hay una palabra en Isaías 49, versículo 15, y con eso termino. Está conectada directamente con este pasaje que ocurrió en los evangelios con Jesús. Esta es una palabra que viene muchos años atrás, pero Jesús es la palabra. Y dice Isaías 49, versículo 15: ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo?
pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Qué hermosas palabras de Dios. Aunque tu madre y tu padre te olvidaran, yo nunca te olvidaré. Pero esto no es lo mejor. Lo mejor dice: yo te llevo grabado en mis manos, siempre tengo presentes tus murallas. Eso me rompió como no tiene una idea. Porque cada vez que Dios te mira la mejor versión de ti. Cuando estuviste proyectado como muralla, cuando eras hermoso, cuando no había aparentemente. Cuando Dios nos ve, amigos, no ve nuestra peor versión, ve nuestra mejor versión. Y dice: yo tengo presentes tus murallas, yo tengo presente tu vida. Y los que te reconstruyen, escucha bien, los que te reconstruyen van más deprisa que los que te destruyeron. Ya se han ido los que te arrasaron. Y esta palabra está conectada con lo que te leí de Jesús. Cuando Jesús te dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ya no están, porque el que te va a reconstruir llegó primero. Y eso me encanta, amigos, porque en un tiempo donde podemos ser juzgados y donde nuestros enemigos nos quieren comer y devorar, Jesús llegó primero para defendernos, para abogar por nosotros, para callar las voces de tantas personas que se han llenado la boca de juicio sobre nuestra vida, y para decirle: Él tiene quien lo defienda. Salmo 23 dice que Él prepara mesas en presencia de nuestros enemigos, para que esos que no querían verte relacionándote con Dios de una forma correcta sean avergonzados cuando disfrutes de una mesa que aparentemente no merecías, pero que Dios preparó para ti, para que puedas disfrutar, para que puedas ser bendecido. Y cuando te ven comiendo, tus enemigos sienten envidia porque quisieran tener a un Dios que es más que el pecado. Amén. Dios es más. Sí, Señor. Cambia tu enfoque. El pecado no es lo más importante. Lo más importante es amar